La nueva esposa de mi exesposo arrancó mi nombre del asiento que mi hijo había reservado para mí en su graduación y se sentó en mi lugar. Su mamá puede ver desde atrás, dijo riéndose, mientras el padre de mi hijo permanecía a su lado sin defenderme. Después de 18 años criándolo y 12 trabajando de día y cosiendo de noche para sostener sus estudios, terminé de pie contra la pared del fondo. Pero cuando mi hijo subió al escenario como el alumno con el promedio más alto, guardó su discurso, señaló a su madrastra y levantó frente a todos la tarjeta rota con mi nombre. El joven que me cerró el paso hacia los asientos no debía tener más de 20 años. Llevaba camisa blanca, un moño mal acomodado y una identificación de auxiliar de eventos colgada del cuello. Se llamaba Sergio López. No podía sostenerme la mirada. Señora, de verdad lo siento. Los lugares de adelante ya están ocupados. Tendrá que quedarse en la parte de atrás. Yo apretaba el programa de la ceremonia con las 2 manos para que no se notara que estaba temblando. Desde donde me encontraba, alcanzaba a ver la segunda fila. Allí estaban los 2 asientos que Iván había reservado para mí y para mi hermana Lorena. Esa misma mañana, a las 8:47, Iván me había enviado una fotografía. Se veían las tarjetas blancas sobre las sillas. Norma Salazar, Lorena Salazar. Los nombres estaban escritos con el marcador azul que Iván siempre llevaba en la mochila. Ahora las tarjetas ya no estaban. Una de ellas se encontraba debajo de la primera fila, rota por la mitad. Mi nombre había quedado partido entre el nombre y el apellido. «Esos lugares son nuestros», le dije a Sergio. «Mi hijo los reservó». El muchacho tragó saliva. La señora del vestido azul dijo que hubo un cambio. Me enseñó otras tarjetas y aseguró que ya estaba arreglado. Miré hacia adelante. Jimena Castañeda, la nueva esposa de David, estaba sentada en mi lugar. Tenía 28 años y llevaba un vestido azul ajustado de casi 30,000 pesos. Ella misma había presumido el precio en sus redes, y semanas antes Iván me había enseñado la publicación, incómodo de ver que su supuesta mamá de corazón gastaba en una prenda lo que a mí me tomaba meses ahorrar. Ximena estaba sentada junto a David, en la segunda fila, cerca del pasillo. Giró la cabeza, me encontró al fondo y sonrió. No fue una sonrisa nerviosa, fue pequeña, tranquila, hecha solo para mí. La sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que había hecho. Después, levantó el teléfono y me grabó. Yo tenía 44 años. Ximena llevaba casi 2 años casada con David, y ya había intentado ocupar mi lugar más de una vez. Vi el teléfono apuntándome y entendí lo que Ximena buscaba. Quería que gritara, que intentara sacarla del asiento o que Lorena la empujara. Quería un video donde yo pareciera la mujer resentida que arruinaba la graduación de su propio hijo. No iba a regalarle esa escena. Conocí a David cuando yo tenía 24 años. Nos casamos al año siguiente, y Iván nació poco después de que cumplí 26. David trabajaba como ejecutivo de crédito en una institución financiera de León. Ganaba alrededor de 30,000 pesos al mes, y siempre estaba buscando la forma de tener más. No le bastaba un empleo estable. Quería el automóvil de su jefe, el reloj de sus clientes y la casa que había visto en un fraccionamiento del norte de la ciudad. Cuando Iván tenía 6 años, David llegó un martes por la noche y me dijo: «Ya no quiero esta vida contigo, Norma». Había conocido a una mujer en uno de los despachos con los que trabajaba. Quería divorciarse y quería que Iván y yo saliéramos de la casa. La vivienda pertenecía a su padre, y David sabía que yo no tenía manera de pelear por quedarme allí durante meses. Además, las discusiones ya estaban afectando a Iván. Dijo que sería generoso con la pensión. También dijo que yo era fuerte y seguramente sabría arreglármelas. Nunca olvidé la cara de Iván aquella noche. Estaba en la puerta de la cocina con su pijama de superhéroes entre las manos. No entendía por qué yo lloraba sentada en el piso. Lo abracé y le dije que íbamos a comenzar una aventura. Durante casi 2 meses vivimos en el departamento de Lorena. Después encontré un lugar pequeño cerca del centro de León, en la planta alta de un negocio de comida corrida. La renta era de 4,500 pesos. El calentador fallaba, entraba agua por una ventana cuando llovía y la puerta del baño no cerraba bien. Había una recámara, y fue para Iván.
Yo dormía en un sofá cama de la sala. Comíamos arroz, frijoles, sopa y lo que pudiera preparar con poco dinero. Nunca faltó comida, aunque hubo semanas en las que conté las monedas antes de ir al mercado. David casi nunca pagaba la pensión completa en la fecha acordada. Siempre tenía una explicación: una comisión pendiente, un cliente que no había pagado, una reparación del automóvil o un gasto inesperado. Años después, dejó el banco y comenzó a trabajar como asesor financiero independiente. Le fue muy bien. Empezó a asesorar a empresarios de la región y a gestionar inversiones mediante una firma financiera. Con el tiempo sus ingresos llegaron a ser de 6 cifras mensuales. Cambió de casa y de automóvil. Sin embargo, sus pagos para Iván seguían llegando tarde. Mi abogada, Gabriela Morales, documentó cada retraso. Pero mientras los escritos iban y venían, Iván tenía que comer, necesitaba zapatos y debía pagar materiales escolares. Así que lo resolví como pude. Conseguí un empleo limpiando consultorios en una clínica privada. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde, 6 días por semana. Iván permanecía en talleres escolares o con Lorena hasta que yo podía recogerlo. Después, preparaba la comida, revisaba sus tareas y lo acostaba. A las 9 de la noche comenzaba mi segundo trabajo. Don Rogelio, dueño de una tintorería y un taller de arreglos, me daba prendas para coser en casa. Con los años llegué a cobrar 100 pesos por un dobladillo y hasta 500 por ajustar un traje completo. En una semana normal cubría materiales y transporte. En temporada de bodas y graduaciones ganaba un poco más, pero muchas noches trabajaba hasta las 2 o 3 de la mañana. Iván no tuvo el teléfono más nuevo ni tenis de marca cada semestre, pero siempre tuvo ropa limpia, libros, comida y una madre que llegaba cuando había prometido llegar. Aprendió a leer muy pronto. En segundo de primaria ya buscaba libros para niños mayores. En cuarto resolvía problemas de matemáticas que yo apenas entendía. Una doctora de la clínica me recomendó llevarlo a una valoración psicopedagógica. Este niño necesita más estímulos. No dejes que se aburra en la escuela. La evaluación confirmó que Iván tenía capacidades académicas sobresalientes. Lo cambié a una secundaria pública con talleres de ciencias y un programa para alumnos de alto desempeño. Lo llevaba a cursos de ciencias en una universidad local y a concursos de robótica en escuelas y centros comunitarios. Una vez, viajamos a Aguascalientes para una competencia estatal de matemáticas en un automóvil que se calentó 2 veces durante el camino. David fue a muy pocos eventos. Cuando Iván ganó un concurso regional de ciencias, llegó a la ceremonia, se tomó una fotografía con el reconocimiento y la publicó. «Muy orgulloso de mi hijo», escribió. Se fue antes de que Iván terminara de guardar su proyecto. También asistió a la graduación de secundaria acompañado de Patricia, la mujer con la que se había casado antes de conocer a Ximena. Se tomaron fotos y salieron antes de que terminara la convivencia. David no estuvo durante las fiebres altas. No estuvo cuando Iván regresó de la secundaria con el labio partido porque un compañero se burló de nuestra situación económica. Tampoco estuvo cuando recibió su primera beca. Yoshi. Por eso, el día de la graduación no iba a dejar que Ximena me convirtiera en el escándalo que todos recordarían. Ximena no empezó con los asientos. Llevaba casi 2 años tratando de borrarme de la vida de Iván. David se casó con Ximena en una hacienda de San Miguel de Allende. La boda costó cerca de 900,000 pesos. Iván no fue invitado. David le dijo que sería una celebración solo para adultos. Después, vimos fotografías donde aparecían varios adolescentes, incluidos 2 sobrinos de Ximena. Ella se describía como creadora de contenido. Compartía ropa, viajes, restaurantes y su supuesta experiencia como madrastra de un adolescente. Aunque Iván nunca le dio permiso, lo utilizaba para construir esa imagen. La primera publicación apareció casi un año antes de la graduación. Ximena posaba en primer plano mientras Iván se veía al fondo haciendo tarea en la cocina. El texto decía: «Vida de mamá de corazón». A veces los adolescentes no dicen lo que sienten, pero una aprende a entenderlos. Iván me mostró la publicación. Ese fin de semana solo le dije que me pasara la sal y gracias por la cena. Le aconsejé pedirle que retirara la fotografía. Ximena no la eliminó. Publicó un video hablando de las madres biológicas que no aceptaban que sus hijos pudieran querer a otras personas.
Poco después consiguió una colaboración pagada con una marca de té. Llamé a Gabriela. Norma. Iván todavía es menor. Vamos a enviar un requerimiento para que deje de utilizar su imagen con fines comerciales. Iván también pidió por escrito que retirara las publicaciones. Ximena terminó borrándolas, pero no olvidó que le habíamos puesto un límite. Después, comenzaron las agresiones pequeñas. Mis mensajes dejaban de llegar cuando Iván estaba en casa de David. En una ocasión descubrimos que mi número había sido bloqueado del teléfono familiar. Varias veces me avisaron que una actividad escolar había cambiado de fecha, pero al llamar a la escuela resultaba que nadie había modificado nada. La tarjeta que Iván me envió por el 10 de mayo llegó 2 semanas tarde. Ximena dijo que la había guardado por accidente dentro de su maleta. En otra ocasión, David aceptó pagar para un curso de verano. Ximena aseguró durante días que ya había hecho la transferencia. No era cierto. Tuve que ir a su casa con Lorena y pedir el comprobante en persona. Solo entonces David envió el dinero. Gabriela guardó mensajes, capturas y retrasos en una carpeta. Conservó también la publicación donde Ximena usó la imagen de Iván, la invitación escolar que escondió hasta después del evento y el comprobante del curso de verano que había jurado pagar. Una cosa sola podía parecer un descuido. Después de tantas, ya no había forma de llamarlo accidente. Para cuando llegó la graduación, el expediente ya tenía decenas de páginas. Iván acababa de cumplir 18 años, y yo esperaba que, al dejar de ser menor, Ximena perdiera la excusa para utilizarlo. Ella, en cambio, parecía cada vez más decidida a provocar una escena pública donde pudiera presentarse como víctima y a mí como una madre celosa. La mañana de la ceremonia desperté a las 5:30. Había planchado mi vestido desde la noche anterior. Era azul marino, sencillo, comprado en liquidación por 1,300 pesos. Yo misma lo ajusté. También limpié mis únicos zapatos negros. Iván ya estaba en la cocina. Llevaba pantalón de vestir y camisa blanca debajo de la toga. «Necesito que regreses antes de las 9:30», me dijo. «Voy a estar ahí. Por favor, no llegues tarde». «Iván, nunca llego tarde a tus cosas». «Ya sé». Levantó la mirada. «Te quiero, mamá». «Yo también te quiero». «No. Hoy necesito que sepas que entiendo todo lo que hiciste». Me senté frente a él. «¿Qué te pasa?» «Nada. Solo quiero que hoy sea un buen día. Entonces no me hagas llorar antes del desayuno». Sonrió. Lo llevé a la preparatoria poco después de las 8. Era un colegio privado, pero Iván estudiaba allí gracias a una beca académica. Antes de bajar del automóvil me abrazó. «Tú y la tía Lorena van en la segunda fila, cerca del pasillo. ¿Cómo conseguiste esos lugares?» «Voy a dar unas palabras». Me permitieron reservarlos. Llevaba el birrete en la mano. Había escrito algo encima con pintura blanca, pero no me dejó verlo. «¿Qué dice?» «Lo vas a leer después». A las 8:47 me envió la fotografía de las tarjetas. Segunda fila, cerca del pasillo. Sus lugares ya están listos. Lorena ya me esperaba en el departamento. Vivía cerca y, aún con el tráfico de esa mañana, llegamos alrededor de las 9:20. La ceremonia comenzaba a las 10. Cada alumno podía registrar hasta 4 invitados, pero solo las familias de quienes participaban en el programa tenían 2 lugares identificados cerca del escenario. David y Ximena podían entrar, pero no tenían derecho a nuestros asientos. Caminamos por el pasillo central. La generación estaba formada por unos 160 alumnos, y el auditorio estaba calculado casi al límite para estudiantes, maestros e invitados. Cuando llegamos a la segunda fila, David y Ximena ya estaban sentados allí. Sobre las sillas había tarjetas nuevas. David Fernández. Ximena Castañeda. Me quedé quieta. David. Levantó la vista y fingió sorpresa. Norma. Hola. Esos son nuestros lugares. Parece que hubo una confusión. No hubo ninguna confusión. Iván los reservó para Lorena y para mí. Ximena siguió mirando el teléfono. Yo hablé con el personal, dijo. Nos dijeron que estos lugares eran para la familia del alumno que dará el discurso. Yo soy su madre. Entonces me miró. Su mamá puede ver desde atrás. Ya debería estar acostumbrada. Se rió.
David bajó la mirada hacia el programa. No dijo una sola palabra. Lorena me apretó el brazo. Norma, déjame sacarla de ahí. No. Rompió nuestros nombres. Lorena, no. Te está grabando. Por eso mismo. Sergio apareció a nuestro lado. Era un auxiliar de eventos contratado para apoyar la ceremonia. Su trabajo consistía en revisar gafetes y orientar a las familias. No tenía autoridad para cambiar lugares reservados. Señora, la ceremonia va a comenzar. Necesitamos despejar el pasillo. Estos asientos están registrados a nuestro nombre. Sergio miró a Ximena y después a mí. Me informaron que hubo un cambio. Ximena levantó el teléfono y me apuntó. Vámonos al fondo, le dije a Lorena. Norma. Ahora. Sergio nos condujo hasta la pared trasera. Las sillas plegables ya estaban ocupadas y nos dejó de pie a un lado del letrero de salida, sin obstruir la puerta. Ximena volteó, me guiñó un ojo y volvió a grabarme. Durante los siguientes 40 minutos, Lorena no dejó de temblar de coraje. La ceremonia comenzó a las 10, con la entrada de los alumnos, los honores y la presentación de maestros. Ese tiempo fue lo que permitió que la dirección revisara lo que había ocurrido sin detener el programa. Yo sabía que Iván participaría en la ceremonia, pero no que había obtenido el promedio más alto. Lo había mantenido en secreto. Poco antes de que lo anunciaran, vi a un coordinador acercarse a la fila de graduados y entregarle un sobre. Cuando el director Ernesto Ceballos se acercó al micrófono, el auditorio guardó silencio. Es un honor presentar al alumno con el promedio más alto de esta generación y encargado del mensaje de despedida, Iván Fernández Salazar. Sentí que las piernas me fallaban. Lorena me sostuvo. Los estudiantes se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. David se levantó de inmediato, orgulloso, como si el reconocimiento también fuera suyo. Ximena levantó el teléfono para grabar. Iván subió al escenario. No miró a David ni a Ximena. Buscó directamente el fondo del auditorio y me encontró junto a la salida. Colocó varias hojas sobre el atril, las miró unos segundos, las dobló y las guardó dentro de la toga. El auditorio quedó en silencio. Iván se acercó al micrófono. Traía un discurso preparado. Iba a hablar del futuro y de las personas que nos ayudaron a llegar hasta aquí. Hizo una pausa. No voy a leerlo. Ximena bajó un poco el teléfono. Esta mañana ocurrió algo en este auditorio y no pienso fingir que fue una confusión. Miró hacia la segunda fila. Una persona sentada ahí cree que por estar al lado de mi padre puede ocupar cualquier lugar, incluso uno que no le pertenece. Levantó la mano y señaló a Ximena. Casi todos voltearon. Estás sentada en el lugar de mi madre y sabes perfectamente cómo llegaste ahí. Ximena sujetó el brazo de David. Iván abrió el sobre, sacó una tarjeta blanca rota por la mitad y unió los dos pedazos frente al micrófono. Reconocí mi nombre escrito con marcador azul. Norma Salazar. El camarógrafo tenía un plano cercano del atril y la tarjeta apareció ampliada en las pantallas laterales. Esta tarjeta estaba en uno de los lugares que reservé para mi mamá. La cámara del auditorio marca las 8:52 cuando la esposa de mi padre entra, la toma y la rompe. Después hace lo mismo con la tarjeta de mi tía. Ximena abrió la boca. Después colocó otras tarjetas con su nombre y el de mi papá. David volteó hacia ella. ¿Qué hiciste? ¡Está inventando! Iván levantó un sobre. No estoy inventando. La cámara del auditorio lo registró. El director Ceballos tomó el segundo micrófono. La dirección ya verificó que los lugares fueron alterados y ordenó conservar la grabación. Iván puede terminar su mensaje. El coordinador había recibido las capturas que Iván le envió, revisó el circuito interno, recogió los pedazos de la tarjeta y se los entregó dentro del sobre. También hay mensajes y un comprobante de 5,000 pesos enviados a Sergio. Un murmullo recorrió el auditorio. Sergio estaba cerca de una puerta lateral, con la cabeza baja. Ella le pagó a un auxiliar para que moviera a mi madre de un lugar que llevaba su nombre. Ximena se levantó tan rápido que su silla cayó. «¡Esto es una vergüenza! David, vámonos». El director habló desde un segundo micrófono. «Señora, no interrumpa al alumno. Puede sentarse o salir acompañada por el personal».
Ximena miró los teléfonos levantados y la sonrisa se le borró. Iván sostuvo la tarjeta rota. Mi madre trabajó durante 12 años, limpiando consultorios de día y cosiendo por las noches. Hubo temporadas en las que dormía 3 horas porque tenía que pagar una inscripción, comprarme materiales o llevarme a una competencia. Su voz se quebró apenas. Ella estuvo cuando me enfermé, cuando perdí y cuando gané. No llegué hasta aquí porque mi padre apareciera con dinero de vez en cuando. Llegué porque ella estuvo todos los días. Señaló hacia el fondo. Mi mamá fue quien condujo durante horas para llevarme a concursos y quien siguió cosiendo cuando ya no podía mantener los ojos abiertos. Cada vez que yo pensé que algo era demasiado difícil, ella fue la que dijo que lo intentaríamos. David permanecía de pie. «Papá», dijo Iván. David levantó la cabeza. «Te quiero porque eres mi padre, pero durante años apareciste cuando había una fotografía». El auditorio se quedó inmóvil. «Mi mamá estuvo cuando nadie estaba mirando». David bajó los ojos. «Has sido un padre para las fotos». Iván volvió a mirar a Ximena. «Y tú no eres mi mamá de corazón. No eres mi segunda madre ni ninguna de las cosas que escribes en tus publicaciones. Nunca te di permiso para utilizarme como parte de tu imagen. Después de lo que hiciste hoy, no vuelvas a llamarte parte de mi familia». David intentó intervenir. «Iván, este no es el momento. Mi madre está al fondo porque tú decidiste que tampoco era el momento de defenderla». David se quedó callado. Ese era su asiento. Escuchaste lo que Ximena le dijo y no hiciste nada. Iván dejó el sobre el atril. «Las pruebas ya están con la dirección. Mi mamá decidirá qué hacer con ellas». Después se quitó el birrete y lo levantó. En letras blancas decía: «Mamá, tú siempre estuviste en primera fila. Escribí esto antes de saber lo que iba a pasar», dijo. «Hoy te mandaron al fondo, pero para mí, siempre estuviste en primera fila». Lorena comenzó a llorar. Durante un segundo nadie hizo ruido. Primero se levantaron los compañeros más cercanos de Iván. Después buena parte de la generación y muchos padres se sumaron. El aplauso llenó el auditorio mientras algunos estudiantes gritaban su nombre. Ximena intentó salir por el pasillo central. 2 integrantes del personal la acompañaron hasta una oficina y después le pidieron abandonar el colegio. David salió detrás de ella. Antes de irse, volteó hacia mí como si esperara que yo detuviera aquello. No lo hice. No lo detuve. Cuando tuvo que hablar, se quedó callado. Ahora le tocaba responder por eso. Una coordinadora se acercó a Lorena y a mí. «Señora Norma, sus lugares ya están libres. Permítame acompañarlas». Caminamos por el pasillo mientras la gente seguía aplaudiendo. Me senté en la segunda fila, justo antes de que Iván recibiera el diploma. La tarjeta nueva de Ximena seguía sobre el asiento. La tomé, la doblé y la dejé dentro del programa. Poco después, el coordinador me entregó la tarjeta que Iván había mostrado, ya unida con cinta transparente. Guardé los pedazos, no por la humillación, sino porque seguían teniendo mi nombre. Cuando Iván recibió el diploma, fue la primera vez en toda la mañana que sentí que podía respirar. El director le dijo algo al oído, y Iván sonrió. Al terminar la ceremonia, corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. «Perdón por no haberte dicho lo del reconocimiento. ¿Desde cuándo sabías lo de Ximena?» Su cuerpo se puso tenso. «Después te explico». «Más vale». Lorena lo abrazó. «Casi saco a esa mujer del asiento». «Ya sé, tía. Tu madre me detuvo». Iván me miró. «Sabía que no les ibas a dar el gusto de hacer una escena». Aquella frase me hizo entender que había observado mucho más de lo que yo imaginaba. David no se acercó. Varios días después intentó llamar a Iván. Primero dijo que Ximena había cometido un error y que el discurso había sido demasiado público. Iván le respondió que romper 2 tarjetas, pagar 5,000 pesos y grabar a su madre no era un error. «Lo peor no fue lo que hizo ella», le dijo. «Fue verte sentado a su lado mientras se reía». Mi hijo le pidió tiempo y dejó claro que no retomaría la relación mientras David siguiera justificando lo ocurrido. David tardó meses en aceptar que su silencio había sido parte de la humillación. Finalmente dejó de culpar al discurso. Reconoció por escrito que había fallado y liquidó los atrasos de pensión que Gabriela tenía documentados.
También me pidió perdón sin mencionar a Ximena como excusa. Empezó a escribirle a Iván mensajes breves, sin exigir respuesta. Iván contestaba algunos. No lo perdonó de inmediato, pero tampoco cerró la puerta para siempre. El discurso había sido transmitido en vivo por la página de la preparatoria. Antes de que retiraran el video, varias personas grabaron la pantalla y comenzaron a circular fragmentos. La tarjeta rota, la frase «Has sido un padre para las fotos» y el mensaje del birrete. En pocos días, las reproducciones se contaban por millones. Algunas marcas suspendieron sus campañas con Ximena y ella cerró sus perfiles. Iván rechazó todas las entrevistas. «No hice eso para volverme famoso», me dijo. «Lo hice porque ya estaba cansado de que ella fingiera». La preparatoria confirmó que se habían manipulado lugares reservados y que un auxiliar había sido separado de sus funciones. Sergio transfirió los 5,000 pesos de vuelta a la cuenta de origen en cuanto terminó la ceremonia. Días después, escribió una disculpa para Iván y otra para mí. Explicó que Ximena ya le había enviado el dinero cuando él buscó a Iván. Después llegó con tarjetas nuevas. Aseguró que Coordinación había autorizado el cambio y le advirtió que podía acusarlo de robo si no obedecía. Sergio se asustó y cedió. Cuando la vio grabándome, entendió que no quería resolver una discusión por asientos. Quería humillarme. Acepté la disculpa, pero no le dije que no importaba. Sí importaba. El colegio lo retiró de sus eventos y Sergio asumió la responsabilidad sin buscar otra excusa. Gabriela conservó las pruebas y envió un requerimiento formal. No iniciamos una demanda. El colegio ya había aplicado sus medidas y Ximena dejó de utilizar la imagen de Iván. La transferencia produjo otra consecuencia. Gabriela envió el comprobante a David y él reconoció una cuenta secundaria que usaban para los gastos de la casa. Ximena la administraba y David casi nunca la revisaba porque depositaba allí una cantidad fija cada mes. Esa misma noche encontró cargos que no reconocía. Su abogado contrató a una contadora para revisar los movimientos de los 20 meses anteriores. Ximena había transferido dinero a cuentas digitales a su nombre y había pagado viajes y compras que David desconocía. En total eran poco más de 680,000 pesos. David, que durante años había retrasado la pensión de Iván, no había revisado cómo salía el dinero de una cuenta que él mismo alimentaba. Entre los cargos, había un brazalete de casi 180,000 pesos y varios viajes que Ximena había presentado como compromisos de trabajo. 7 semanas después de la graduación, David solicitó el divorcio. Las capitulaciones protegían la casa y los bienes que él tenía antes del matrimonio. La discusión por las transferencias continuó durante meses. Ximena se marchó de la casa a finales del verano. 2 meses después de la graduación, Iván se mudó a Monterrey para comenzar la universidad. Había obtenido una beca del 100% de colegiatura en el Tecnológico de Monterrey y un apoyo adicional para la residencia. Salimos de León, antes de las 6 de la mañana, para recorrer con calma las casi 9 horas hasta Monterrey. Lo llevé en mi automóvil, un sedán de más de 10 años, que ya superaba los 240,000 kilómetros. Empacamos ropa, libros, una lámpara, una cafetera pequeña y varias cajas de comida que Lorena insistió en preparar. Lo ayudé a instalarse en la residencia estudiantil y conocí a su compañero de cuarto. Cuando llegó el momento de despedirme, Iván me abrazó en el estacionamiento. «Voy a estar bien». «Ya sé. No tienes cara de saberlo. Tengo cara de madre. Llámame cuando llegues. Tú llámame antes de dormir». De regreso a León me detuve en una cafetería de carretera y lloré dentro del automóvil. Por primera vez desde que David se había marchado, no tenía una emergencia que resolver. Iván estaba donde quería estar. Seguí trabajando en la clínica, pero dejé de aceptar costuras nocturnas. Al principio me despertaba pensando que había olvidado entregar un vestido o terminar un uniforme. También me costaba gastar dinero en mí. Durante años, cada peso extra había tenido un destino antes de llegar a mis manos. Lorena fue quien me obligó a comprar una mesa nueva para la cocina y a cambiar el calentador del departamento. Parecían cosas pequeñas, pero para mí significaban aceptar que la etapa más dura había terminado. Una doctora me dijo: «Ya no mantienes los hombros levantados todo el tiempo». Yo no sabía que los había llevado así durante años. Iván llamaba cada domingo.
A veces Lorena venía a cenar y lo poníamos en altavoz. Los tres hablábamos como en aquellos años del departamento pequeño, cuando el calentador fallaba y yo procuraba que Iván no notara cuánto me preocupaba el dinero. Hay una parte del viaje a Monterrey que no conté. Antes de llegar a San Luis Potosí, Iván llevaba varios minutos mirando por la ventana cuando dijo: «Mamá, tengo que explicarte algo». «¿Qué cosa?». Sergio me escribió a las 7:12 de la mañana, el día de la graduación. Giré la cabeza. ¿Antes de que yo llegara? Sí. Me dijo que Ximena le había enviado dinero para mover 2 lugares de adelante. Todavía no sabía que eran los tuyos. ¿Y tú qué hiciste? Le pedí que guardara los mensajes, que no gastara el dinero y que no cambiara ningún lugar. Ximena ya le había hecho la transferencia. Frené un poco. ¿Le dijiste que se quedara con el dinero? No. Le dije que no tocara nada y que guardara el comprobante hasta que pudiéramos enseñárselo a un adulto. Solo quería que quedara registrado. Pero no me avisaste. Pensé que si te decía algo ibas a entrar buscando a Ximena. Sergio había prometido no mover los lugares y yo no sabía si ella realmente se atrevería a hacerlo en el auditorio. ¿Pudiste avisarme antes de que entrara? Sí. Pudiste impedir que me mandaran atrás. Iván bajó la mirada. No sabía que Sergio iba a obedecerla. Después me explicó que ella llegó diciendo que Coordinación había autorizado todo y que si no hacía el cambio, lo acusaría de haberse quedado con el dinero. Cuando me escribió diciendo que ya te había llevado al fondo, nosotros estábamos formados para entrar al auditorio. Intenté salir y no me dejaron abandonar la fila. Entonces, ¿avisaste al profesor? Sí. Le mandé las capturas al coordinador de la transmisión. Él habló con el director y revisaron la cámara. Tuve que detenerme en un paradero. Apagué el motor. Me metiste en un plan sin decírmelo. No quería hacer eso. Pero pasó. Sí. Y no vuelve a pasar, Iván, ni siquiera para defenderme. Él asintió. Perdóname. No le dije que no pasaba nada, porque sí había pasado. Durante varios kilómetros no hablamos. Yo estaba orgullosa de que hubiera guardado pruebas y furiosa, porque había decidido solo cuánto riesgo podía correr yo. Después de un rato, Iván dijo: «Cuando te vi al fondo entendí que me había equivocado. Pensé que podía controlar lo que iba a pasar, pero no pude. Eso es lo que debes recordar». Lo voy a recordar. Seguimos avanzando. Cuando retomamos la carretera rumbo a San Luis Potosí, puse una mano sobre la suya. «Te quiero mucho». «Yo también te quiero, mamá». Pasaron unos minutos. «¿Sabes qué fue lo peor?», preguntó. «¿Qué?». Que Ximena creyó que el asiento cambiaba algo. Para ella sí, para mí no. Lo miré un segundo y volví la vista a la carretera. Iván apretó mi mano. «Ese asiento era tuyo, mamá. Pero no era el asiento lo que te hacía mi madre.